Alberto, nos interesa y mucho, ayer compartiste la preocupación que nos está generando a los argentinos la situación mundial y por supuesto traducida a lo que nos está pasando aquí por el coronavirus. Me gustaría escucharte. Ayer hubo mucha preocupación por esa convocatoria que efectuaste a la reunión, no sé si fue de urgencia, pero no estaba prevista al menos, de todo tu gabinete. ¿Qué nos podés contar al respecto? No, estaba prevista. Básicamente, desde que empezó el conflicto, hay una reunión periódica entre el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, básicamente ellos tratando de ver cómo esto iba evolucionando. Ayer lo que ocurrió es que me sumé yo y sumamos a otros ministerios porque para poder tomar una serie de decisiones que veíamos necesario tomar. El primer punto que creo que es importante que todo el mundo sepa, en esa reunión también estuvo la comunidad científica, es decir, médicos, expertos, infectólogos, expertos en el tema. El primer punto es llevar tranquilidad respecto de que la Argentina seguirá todos los pasos que debía seguir razonablemente frente al riesgo que se presenta. El segundo paso era ya ver una serie de decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, todos los casos que hemos detectado hasta aquí son casos, como llamamos nosotros, importados, es decir, gente que viajó básicamente a Italia y vino contagiado de allí. Y el protocolo que nosotros hemos seguido es, bueno, a ver, cada uno que viajó y se infectó, veamos con qué personas se contactó o se contactó en todo este tiempo, para poder ir sobre esas personas y ponerlas en un sistema de control. Eso lo estamos haciendo, eso está rindiendo sus frutos, y eso evoluciona bien. Después ver algunos temas puntuales, por ejemplo, cuál es la parte de la comunidad en más riesgo. Y en ese punto advertir que las personas de más de 65 años son las que más riesgo corren, que el virus es un virus absolutamente tratable, con un índice de letalidad bastante bajo, muy bajo, pero que obviamente si se encuentra con personas en situación de debilidad física, es decir, con otras enfermedades, claro, su desarrollo puede llevar a la letalidad más fácilmente. Como el caso mortal que hubo en la Argentina. Exactamente, que era una persona que tenía evidentemente una serie de enfermedades previas que, ayudaron a que el desenlace fuera ese. Es una enfermedad que, aunque ataca a los chicos, el índice de mortalidad de los chicos es muy bajo, con lo cual los chicos se recuperan con cierta facilidad, pero que también debemos cuidar que no se contagien, ¿no? Que ese riesgo sea prácticamente nulo. Es importante que el contagio no exista. Y entonces lo que estuvimos viendo también son otras medidas, como por ejemplo, frente a Italia, que ha dispuesto cerrar sus fronteras, no dejar que entren y salgan italianos. Bueno, en ese caso, si no, deberíamos nosotros también suspender el trato con Italia por este tiempo. Estos son temas que ayer discutimos y que vamos a resolver en los próximos días. ¿Qué hacemos con los espectáculos públicos? Porque allí la posibilidad de difundir el virus existe. Sí, bueno, de hecho ayer o anteayer hubo una conferencia de prensa que generó algún tipo del gobierno de la ciudad, con Horacio, y estaba el ministro de Salud también, en donde dijeron esto, que iban a suspender el espectáculo, y hay varios, está el Lollapalooza, hay varios espectáculos masivos en los próximos días. Exactamente, y tenemos que ver también ahí el caso de la cuarentena, que yo ayer les dije que no, que eso debíamos cambiarlo, y supongo que en el día de hoy esto ya va a estar resuelto, pero la persona que cumple esa cuarentena de 14 días
después de viajar, tiene la obligación de quedarse y recluirse en soledad en su casa. No hacerlo voluntario como es hasta el día de hoy. Claro. Esto es una recomendación. Ahora hacerlo con las consecuencias que eso supone, ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo a la salud pública. ¿Cuándo estiman que se va a presentar también en el Congreso el proyecto que tiene el Ejecutivo para la reforma judicial y que, bueno, tantas repercusiones ya está teniendo en Comodoro Pi y en tribunales en general? Estamos tratando de que esta semana poder mandar las normas vinculadas, los proyectos de leyes vinculadas a la legalización de la interrupción voluntaria en embarazo y la ley de los 1000 días, que es una ley donde el Estado garantiza a la mujer embarazada y a su hijo sustento, mejorar las condiciones económicas para que tengan sustento para sus hijos, para ellos y para sus hijos, más allá de una serie de atenciones médicas que el Estado prevé. Y después de eso creo que el tema siguiente es el tema judicial, el tema de la reforma judicial. ¿Te está dando un dolor de cabeza un poco, Alberto? No, para nada. No, dolor de cabeza te traen las cosas que no puedes manejar y no sabes cómo resolverlas. No es el caso este. Es un tema que... Caso sé cómo manejarlo y sé cómo resolverlo. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que hace falta una decisión de todos nosotros, de construir una justicia digna, con jueces dignos, con jueces probos y con jueces técnicamente preparados. Simplemente dejar de buscar amigotes y empezar a buscar jueces. Y los jueces tienen un poder enorme en la República. Disponen de nuestras libertades, o sea que tienen un poder enorme. Necesitamos poner ahí a gente digna, sinceramente. Que no se deje llevar por un llamado telefónico del poderoso, ni se deje presionar por la tapa de un diario. Qué bueno sería tener una justicia en donde todos los integrantes del Poder Judicial respetaran ese marco. Te hago una más. Viste que todo tan simple, con eso que acabo de decir, todos entienden de lo que estoy hablando. Pero claramente, porque además sabemos perfectamente las consecuencias de tener una justicia que responde lamentablemente a otros mecanismos y otras metodologías.